micrófono y le digo, chicos, al examen, es sin material. Pero es muy, o sea, yo me quedé todo así medio, muy difícil de controlar y también de exigir, no sé, o sea, yo en serio, después de ese examen que sí tuve algunos inconvenientes en los demás, no había, no me había sucedido eso. Me quedé un poco frustrada. Sí. El hecho de que no ¿Y pude manejar, eso que no pude manejar la situación. cómo supervisas uno a uno? Y por las cámaras abiertas. Las Pero cámaras, tienes que ir mirándoles en la malla grande. claro, Ya, en la más grande, en las grillas que cada uno ya. Yo es que está. eso, normalmente para asignaturas de ciencias básicas, nosotros lo que hacemos es, que ya sé que es complicado, generamos una sala Meet para cada estudiante. Ah, O sea, es yo que, hago una tabla Excel con 40. Es que yo también enseño esas materias, ¿eh? Por eso encima te lo cuento esto a título personal. Y cada estudiante tiene una sala diferente. Porque cuando es una sala diferente, primero la sensación es diferente, porque la propia sensación de pertenencia a un grupo diluye un poco esa parte de responsabilidad. Cuando están solos y solas, y además tú tienes la capacidad de ponerlo en grande, es muy claro, diferente. no, no sabía que se podía hacer eso. Sí, sí, Pero se puede. O sea, tendrías que crear todas las salas antes, ¿eh? O sea, tendrías que crearte sí, en el mismo espacio muchos eventos de la misma duración, todos en paralelo, y tú que tengas una hoja Excel, yo me lo hago en una hoja Excel, entonces voy poniendo cada estudiante con el enlace a la sala Meet, que es la que le comparto a cada uno de ellos. Y ahí lo que voy ujú, haciendo es barrer cada uno de esos enlaces cada minuto para ir viendo un poco el detalle. Y luego, cuando les pregunto, tienen que enfocar la cámara a lo que están resolviendo. ah, sí, interesante. Es lo único que hemos Lo único que hemos encontrado encontrado así con así cierta con evidencia. cierta evidencia. ¿Puedo aportar algo ahí? Sí, yo creo que esa idea tuya es muy buena. Yo estuve tomando exámenes, ya tomé exámenes hasta de 60 personas con ayuda de otro profesor, con bastante buen resultado, pero usando la herramienta de exam.net. Exam.net es una herramienta muy buena, en este momento gratuita, que permite que estén bloqueadas las máquinas y que no puedan salirse de la pantalla, y también permite subir una foto de la hoja de examen, digamos, al examen, ¿verdad? Es una herramienta que me resultó ser muy útil, exam.net, ¿verdad? Eso más el control que yo lo hago, o sea, con una cámara. Ellos tienen que tener una cámara, su teléfono conectado a Zoom en el costado, de manera que se le vea al alumno la mesa de trabajo y la computadora, ¿verdad? O sea, tiene que tener dos dispositivos, la computadora con la que rinden y el teléfono con el que están conectados a Zoom, para que se les vea y se vea el ambiente donde ellos están. Y da bastante buen resultado lo que estuve consiguiendo en las pruebas de la semana pasada. Sí, estos tipos de Estos tipos soluciones. de soluciones. ¿Alguien tiene el Alguien micrófono tiene el abierto y se micrófono está abierto y se escuchando el está eco? escuchando el eco. No sé quién es. Ok, creo que ahora está bien. Sí, ese tipo de soluciones, recordarán el otro día en el final del webinar que les hablaba de ellas, que son los bloqueadores de navegador. Exam.net es uno de ellos. También existe el Lockdown Browser, que es otro de los más conocidos. En este caso yo respondía más porque había entendido que era un proceso de resolución más procedimental, ¿no? Entonces yo entiendo que ahí entraban un poco más los elementos de cómo resolver un método que saber algo que se puede encontrar en Internet. Pero sí, por supuesto, gracias por la aportación, Jerónimo, porque es muy relevante. No sé si había más preguntas. Sí, Horacio, creo que quieres trasladar alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Mira, bueno, yo soy de Argentina, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y la pregunta era, porque acá todo el tema de los exámenes finales pasa por el tema de la legalidad, más allá que también compartimos el mismo inconveniente de tratar de proteger lo que los alumnos realizan, es de qué manera le dan un aspecto legal a los exámenes con presencialidad remota.
si es que lo hay. ¿Y qué aspecto legal ves en juego? ¿La privacidad o...? No, porque, por ejemplo, acá el gran debate es si, dado a que uno puede aplicar varios métodos de tratar de supervisar durante la realización de los exámenes a los alumnos, siempre queda un grado de incertidumbre. Entonces, la realidad es que se maneja todo un aspecto de decir, bueno, pero ¿qué legalidad tiene esto? Desde el punto de vista de poder realizar la evaluación final de esa manera, ¿no? Estamos hablando de evaluación final, no solamente de parciales. Los parciales como que tienen otro escalón de... Bueno, no soy un experto en legalidad argentina, ni mucho menos, pero por lo menos en Europa, que somos muy garantistas con muchos aspectos legales de la evaluación, no ha habido ningún problema porque simplemente se está evaluando algo que ya estaba en el contrato del estudiante. Es decir, ya estaba en lo que tenemos que hacerles. Lo único que ha cambiado es la modalidad de esa prueba. O sea, yo puedo entender que ahí hay algún problema por ejemplo, por lo que te citaba de temas de privacidad. Es decir, que alguien puede decir, oye, no quiero que me grabes, porque claro, anteriormente cuando le respondía a la profesora Mirna, puedo entender que hay alguno, ya nos ha dicho alguna vez, que no quiere ser grabado durante una prueba. Nosotros ahí lo que hemos tenido que hacer es borrar esas grabaciones que luego solo han servido para garantizar el buen proceso de la resolución del examen. A partir del borrado de grabaciones y del control de la identidad, que es lo que busca básicamente ese método de grabación, yo entiendo que no debe haber problema. Sí, porque también incluso las acreditaciones de las carreras que no estaban como acreditadas a distancia, también genera también una duda respecto de si se van a acreditar ese tipo de evaluaciones. Acá puedo intervenir. Acá en Paraguay eso está salvado a través del Consejo Nacional de Educación Superior, que desde el vamos de esta situación ha comenzado a hacer reglamentos y ha validado, digamos, de alguna manera las carreras o sea, mejor dicho, los programas y ofertas académicas que se ceñían a una cierta normativa emanada por esa institución. Muchas gracias por el aporte. En esa parte así que tan interna, yo entiendo que no soy el mayor conocedor para poder responderles, pero sí les puedo aportar una mirada de países muy garantistas en estos procesos donde evidentemente todo eso se ha considerado. O sea, yo entiendo que por ahí no puede haber problemas porque ¿qué alternativa tienen ustedes? Es que creo que no hay alternativa. La respuesta sería, bueno, y si no me dejas hacer esto, ¿qué puedo hacer? Tal cual, ¿Puedo sí, aportar sí. algo más a la pregunta? También lo que nosotros acá estamos haciendo es, por ejemplo, la dirección académica de nuestra facultad ha sacado un documento de un reglamento de examen donde establece, digamos, cuáles son los criterios mínimos que se tiene que tener en el examen, ¿cierto? Y establece que la facultad tiene derecho a poder supervisar y que el alumno tiene que atenerse a ciertas reglas de juego, ¿verdad? Aparte de eso, yo en particular a ese reglamento le agrego que hago un reglamento de mi materia para rendir el examen en donde el alumno tiene que ponerme OK en cada uno de los ítems del reglamento, aceptando que esas son las reglas de juego, ¿verdad? Y entonces solo los que me dicen que aceptan que esas son las reglas de juego, yo les tomo examen. Y si no me acepta que esas son las reglas de juego, entonces, bueno, le digo, vamos a tener que buscar otra forma, te voy a tomar un examen oral a vos solo o algo por el estilo, ¿verdad? Pero sí, o sea, para entrar en esa regla de juego de estar entre 50 y 60, y la única forma es que me acepten expresamente que yo puedo hacerlo y que ellos acepten esa regla de juego, ¿verdad? Y además acá en Paraguay está aceptado el valor del documento digital, ¿verdad? O sea, que tiene valor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, esa parte de la honestidad del estudiante, el otro día también salió alguna pregunta respecto al control de la identidad y el plagio y demás. Podría ser bueno también, que puedan firmar algo. Acá también lo hemos hecho bastante en Europa, así que creo que es un buen aporte también. Y en cuanto a Mirna, antes hemos pasado muy rápido porque has trasladado varios puntos. Sí. Yo lo de la duración, 2 horas y media en remoto es complejo, ¿eh? No sé si sería mejor que lo dividieras más. Recordaréis que yo el otro día os hablaba mucho de ello. Eh, que en una prueba tan larga facilita mucho la copia. Entonces, no sé, yo creo que lo llevéis a escenarios más cortos, aunque se tenga que repetir, puede ser mejor. Ujú. Sí, sí, sí. Eh, sí, o sea que en sí mi materia estaba formada por 2 parciales que al final lo dividí en cuatro talleres de menor puntaje, pero sí más esparcido, ¿no? Con menos puntos a jugar también en cada examen. Personalmente, quiero aportar que si bien esta es una situación de emergencia, el semestre ya había empezado y tenemos que hacer lo mejor que podemos, si vamos a empezar un semestre nuevo, yo creo que lo que tenemos que repensar es qué es un examen y para qué tomamos el examen y cómo vamos a tomar el examen, en vez de mantener las viejas prácticas policíacas en el examen. Por ejemplo, en vez de tomar un examen final que vale 60% de todo el examen, que dura 2 horas, 5 horas en algunas materias, me han comentado los alumnos que tienen que estar rindiendo los alumnos, creo que va a ser mucho más razonable que entremos a un modelo de en cada clase dar 2-3%, dar un trabajo práctico de 5-10%, tomar un examen, pero de no 5 temas, sino un tema que tengan que resolver, que los exámenes sean más del tipo, te doy un día para que resuelvas en tu casa. O sea, creo que el verdadero desafío no es ver cómo evitamos que los alumnos copian. Yo creo que el verdadero desafío que tenemos que enfrentar es cómo repensamos el objetivo del examen y hacemos viable la educación a distancia y esta nueva realidad. El intentar pensar con el viejo modelo y usar las nuevas herramientas, creo que nos bloquea un poquitito. Empieza un nuevo semestre de aquí a poco. Si no es perfecto el esfuerzo que estamos haciendo por terminar el semestre viejo, pues mala suerte, algún alumno pasará o no pasará, no es tan dramático, pero repensemos lo que queremos hacer y cómo vamos a hacer a partir del semestre que empieza muy pronto. Esa es mi propuesta concreta. ¿Puedo aportar algo a eso? Sí. Lo que quiero decir nomás es que eso yo creo que es lo ideal y es lo mejor, ¿verdad? Y en una materia que yo tengo que es sistemas digitales, donde tengo 6 alumnos, básicamente hacemos eso, ¿verdad? Le damos trabajo a los alumnos y los alumnos este, entregan sus trabajos y después yo converso con ellos, veo lo que entregaron, yo me doy cuenta si realmente saben o no saben, si entienden o no entienden lo que entregaron, ¿verdad? ¿Cierto? Pero en un curso donde tenemos 50, 60, yo en física 1, en total en las 3 secciones tengo casi 150 alumnos, digo, en 4 secciones, ¿verdad? Es totalmente inviable, aunque yo le dé los trabajos de a uno o un examen de una sola pregunta, de un solo tema, es inviable que yo sepa que eso lo hizo él, ¿verdad? Porque igual está la misma, el problema sigue siendo el mismo, ¿verdad? Eso que se resolvió, ¿hizo él o hizo otra persona? Ese es el único problema de fondo, ¿verdad? Y nosotros como universidad tenemos, creo, la obligación de garantizar de que realmente el título que le estamos dando a una persona realmente es de esa persona, no, que él tiene los conocimientos que decimos que tiene. Ese nomás es el único problema que a mí me preocupa y me ocupa, ¿verdad?
Sí, así, Bueno, también diciendo de la misma parte, o sea, nuestro objetivo es de que nuestros alumnos aprendan en sí, ¿verdad? Y cómo nosotros nos garantizamos de que realmente aprendieron. sí, yo recordaréis que a este respecto el otro día también les decía que en aras de garantizar también un aprendizaje diverso y sobre todo por buscar esa consistencia entre pruebas que evaluara la competencia desde múltiples planos, la evidencia nos decía que era mejor atomizar las pruebas en diferentes mecanismos para que un estudiante que muestra robustez en diferentes pruebas es un estudiante que sí que realmente ha aprendido. Si ustedes confían solo en una única prueba final, ahí corren muchos riesgos de entrar en ese modelo policíaco, ¿no?, que decía Benjamín. Y luego, segundo, es que corren mucho riesgo de que encima si eso se da, finalmente la copia es que van a tener muchos problemas de poder solucionarlo. Entonces, es mejor que lo lleven a diferentes pruebas, escritas, orales, cerradas, para que busquen esa consistencia en la respuesta del estudiante. Sí, 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 un poco lo que dice Enrique, ¿no? Que efectivamente pues tengamos esa sociedad basada en la confianza, pero bueno, eso lo podemos construir cuando podemos empezar un semestre desde cero, que yo creo que ahí creo que va a ser diferente cuando afrontemos un nuevo semestre, que podamos construir un modelo de confianza basado en otras pruebas que ahora que yo creo que estamos todos para salvar los muebles, como decimos en España. Sí, Fernando. Hola. Hola Alex, ¿cómo estás? Tengo una pregunta, pero antes, nada, que llegué tarde a la reunión y, Sí. ¿verdad? Como director académico de la Facultad de Ciencias y Tecnología, también quiero dispensar, digamos, a la decana, ¿verdad? Que Norma, que quiso conectarse, pero está con otras cosas y estamos aquí en el campus trabajando y pido, digamos, disculpas por su ausencia. Como siempre, súper agradecidos. Yo quería hacerte una pregunta, digamos, concreta, ¿verdad? Es decir, ¿ustedes tienen alguna directiva de limitación de puntajes, ¿verdad? Pensando siempre porcentualmente, ¿verdad? A evaluaciones síncronas a distancia, ¿tenés ahí algún número que creas que podría ser de referencia, que no supere el 15% de la evaluación final? Algo, digamos... ¿Te refieres a la prueba final o a la prueba síncrona final? No, a cualquier instancia de evaluación síncrona, limitada en tiempo, digamos. Sí, nosotros ahora mismo todas las pruebas, ninguna puede superar creo que era un 25% de la calificación final. Ok, perfecto. Lo cual hace que, a ver, por norma general, o sea, cuando teníamos el semestre ordinario, la prueba final no podía nunca superar el 40%. Ahora le hemos quitado, yo creo que es el 25%, me entró la duda si es el 20 o el 25%, pero no me acuerdo si era la mitad, que yo creo que va a ser mejor un 20%, pero vamos, siempre ha estado acotada porque lo que hemos buscado siempre es la prueba continua. Pero un poco por lo que les decía, porque en este modelo de desarrollo de competencias, esta educación centrada en el estudiante, centrarlo todo en una prueba final, pues siempre nos ha parecido harto complejo. Así que, bueno, estaba más pensado en eso, en ir desarrollando la competencia gradualmente durante el semestre y ahora trasladado a un entorno online, lo mismo, llevarlo a diferentes pruebas de menor puntaje cada una, pero que al final al docente le resulta el mismo esfuerzo. O sea, es una pura cuestión de gestión del tiempo. O sea, igual en lugar de hacer más experimentación activa sin evaluación, ahora tiene evaluación una prueba que de otra manera ustedes le van a tener que corregir. Te digo eso porque sí, nosotros a nivel institucional hicimos un esfuerzo grande, digamos, para insistir con las evaluaciones continuas, Claro. con múltiples instancias, con distintas modalidades en las instancias, pero también hay esquemas muy instalados y algunos, digamos, con mucha experiencia, especialmente para casos de materias con muchos alumnos y demás, ¿no? Donde evidentemente cuesta más salirse, digamos, de la práctica tradicional. Pero sí, es decir, yo creo que como, bueno, en línea con lo que están diciendo, ¿no? Es decir, atomizar, crear múltiples instancias, incluso, digamos, que no todas sean obligatorias en el sentido de poder escoger un conjunto de esas instancias, ¿verdad? Precaviendo, vamos a decir, que el estudiante a lo mejor pierda conexión en alguna, tratando de que muchas sean asíncronas, no todas síncronas.
y así, digamos, para que, como yo creo, digamos, que estamos experimentando, el fracaso es un resultado posible, ¿verdad? Entonces, que el fracaso esté contenido, digamos, a una pequeña parte de la evaluación y no todo, que no comprometa todo el proyecto ni la asignatura, ¿no? Ujú. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, Fernando. Y bueno, los nuevos modelos educativos que vienen van hacia allá. O sea, el desarrollo de una competencia con toda su rúbrica y todos sus resultados de aprendizaje tiene más sentido que eso se vaya siendo un proceso gradual, que también no solo se desarrolle gradualmente, sino que también se observe y se evalúe gradualmente. Así que creo que para allá van. Nosotros acá tenemos unos lineamientos muy fuertes en eso, ¿eh? La evaluación continua, si les decía que anteriormente que la final puede ser un 40%, evidentemente como mínimo es de un 60%. O sea, un estudiante puede aprobar con la evaluación continua. Eso fue un cambio muy, muy brusco acá. Sí, algo parecido también tenemos. Te mentí, te dije que tenía una pregunta, en realidad tengo dos. La parte de evaluación y revisión, de las evidencias de evaluación y la parte potencial de revisión de exámenes. Antes estaba basado mucho en el instrumento y en la evidencia física, ¿no? Vamos a decir, ¿tienen algún reglamento, algo que veas fundamental? Porque nosotros por de pronto le estamos enviando a los profesores la directiva de que graben todo, ¿no? Pero antes ese grabar todo era un examen escrito y el depositario era la universidad, ¿no? Y ahora que tenemos que recoger, digamos, toda esa información y todo, es decir, evidentemente es un nuevo desafío también. No sé si, cómo están afrontando, digamos, Sí. ese problema o no lo ves como problema o qué. No, la grabación, no, muy interesante nuevamente la reflexión, profesor. A ver, la grabación es fundamental porque la evaluación produce lo que los norteamericanos llaman el efecto deterring. Es decir, cuando alguien te dice que te va a grabar, ya estás generando un efecto de tengo que tener más cuidado. Entonces, a mí que graben ustedes, pero siempre con la cláusula del borrado posterior del vídeo, creo que eso es un lineamiento muy bueno. Y creo que es bueno que se lo comuniquen a los estudiantes también, que así va a ser. Porque eso va a generar un efecto de disuasión, que creo que sería el mejor término en español. Pero es que además les va a venir bien para la revisión, para que cuando el estudiante, además en una revisión normalmente, seguro que se les ha dado a ustedes alguna circunstancia de que un estudiante te diga que te preguntó algo o que hizo algo que luego no hay prueba de que realmente lo preguntó o lo hizo. Claro, con la grabación eso se puede solventar porque todo está grabado. Entonces, por eso le decía anteriormente a la profesora Mirna que podría ser buena idea lo de la grabación de sesiones paralelas, porque eso va a hacer que ustedes tengan la prueba por caso, o sea, no con toda esta malla de caras aquí presentes, sino que van a tener la prueba en pantalla grande para que la resolución incluso sea buena si ustedes tienen que meter la lupa en alguna parte del vídeo. Y luego que todo eso se borre por múltiples cuestiones, tanto legales como normativas, como de propia informática, porque si no van a acumular vídeos de 1 giga cada uno, que multiplicado por muchas personas, pues al final es mucho. Perfecto. Gracias, Alex. Gracias a ti. Bueno, simplemente para continuar, ya que estamos todos en silencio, yo creo que lo que aportaron el profesor Barani y el profesor Vargas, en cuanto a la sociedad de confianza, yo estoy totalmente, absolutamente de acuerdo con eso. Lo que yo quiero más es hacer entender de que son problemas muy diferentes cuando los grupos son chicos y cuando yo puedo ir teniendo una idea que le conozco casi personalmente a la gente, yo puedo ir sabiendo su proceso, cómo va, ¿verdad? Que cuando son grupos grandes en donde de verdad los estudiantes son casi anónimos, ¿verdad? Y entonces saber realmente, aunque sean pruebas chicas, que estoy de acuerdo con las pruebas cortitas que están proponiendo, yo creo que el próximo semestre, pues, en estas condiciones, yo empezaré a tomar pequeñas pruebitas así, pero de todas maneras, en cada prueba, en cada tarea, la que sea, ¿verdad? Un trabajo práctico,
un examen escrito, lo que sea, cualquiera sea la modalidad, sigue estando el problema de que hasta qué punto eso que está entregando es algo que el alumno conoce o no, ¿verdad? Yo no estamos diciendo algo basado en la mera sospecha especulativa. Nosotros hemos tenido casos de alumnos que enfrente nuestro, en exámenes presenciales, han venido con auriculares y se conectaban con sus profesoras particulares que le dictaban el problema, el ejercicio, ¿verdad? O sea, en exámenes presenciales, ¿verdad? O sea, hemos tenido casos de gente que ha venido a rendir por otra, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es, no son meras especulaciones, ¿verdad? Son cosas que hay alumnos que están dispuestos a hacer. Y de un grupo de 60 que uno o dos estén dispuestos a hacer, entonces agria descompone la relación con todo el resto, ¿verdad? Porque entonces uno no puede decir yo en todo lo demás confío y en vos no confío, ¿verdad? O sea, y además con qué criterio, ¿verdad? O sea, entonces ahí hay entonces se establece una relación complicada, ¿verdad? Eso nada más, ¿verdad? Claro, si nos fuéramos a cursos más pequeños, donde tuviéramos, qué sé yo, un máximo de 20 alumnos por grupo, entonces, bueno, sí, me animo a encontrar una forma de darle seguimiento casi personal a cada uno y saber hasta qué punto está haciendo su proceso y está aprendiendo, ¿verdad? Pero no es viable eso en este momento. Quiero plantear el problema nomás, no es que yo esté en desacuerdo con el criterio de la confianza, que me parece que es hacia donde hay que ir, ¿verdad? Sí, bueno, yo en cuanto a la confianza, o sea, no, evidentemente no puedo decir nada diferente a todo lo que han dicho. Yo solo hay un pequeño matiz que me parece importante. O sea, yo puedo entender que todo eso es un camino a construir, pero ahora creo que no tenemos mucho margen porque hemos tenido que transformar en la mitad de un semestre. O sea, yo creo que eso es lo que nos está pasando acá, en nuestra propia universidad, que cuando lo estamos ya planificando para el curso que viene, que en España empieza a finales de agosto, ahí ya se puede construir un modelo de confianza y de relación profesor-estudiante basado en muchos de estos esquemas, pero es que ahora seguramente muchos docentes estaban a mitad del semestre impartiéndolo, entonces claro, van a tener que hacer muchas de las pruebas donde es normal que ocurran estas dudas. O sea, yo entiendo que lo que está diciendo el profesor Jerónimo es que esto lo único que ha hecho es hacer más transparente algo que ya sabíamos que podía ocurrir, que ya estaba ocurriendo. Y la era digital, como todo lo que toca, lo acelera y lo hace más transparente. Entonces es evidente que ahora va a haber más casos de los que podría haber anteriormente, porque todo es una ley inexorable de la era digital. Permiso, Luca de nuevo. Gracias, Alex, por las consideraciones. Una cuestión que me surge a partir de las reflexiones y de lo que nos has ayudado a partir de tu experiencia a ver también la vez pasada, es que las evaluaciones, sobre todo de procesos abiertos, o sea, insisto, pienso en diseño de soluciones de cierta envergadura, ¿no? Mis exámenes enfocan a eso en parte y por eso pueden tomar no las 5 horas que decía Benjamín, pero sí fácil 2 horas y media, digamos, por un par de temas que son de este tipo. Eso tal vez que en realidad también se hacen a lo largo del semestre a través de un proceso de supervisado de un proyecto que tienen que desarrollar en varias etapas, tal vez tenga que repensar si vale la pena también incluir este tipo de evaluaciones en un examen o enfocar hacia otras cosas. Por lo que dices, porque en el fondo, si no puedo enfocar o quedarme un tiempo prolongado en forma virtual, las competencias y los conocimientos que tengo que evaluar a través de una prueba presencial, virtual, online, virtual, digamos, en real time, tal vez tengo que reenfocarlo de una manera un poco distinta. Quería saber un poco tu opinión al respecto. Sí, gracias Luca por tu pregunta. El otro día yo expuse en la sesión varias de las pruebas que utilizo, una de las que es la que señalas. Yo mezclo mucho la elaboración de un ensayo con la resolución de problemas a través de proyectos. Es decir, busco también esa exhibición, digamos, de la competencia escrita,
busco también la exhibición de la competencia, la resolución del problema, y todo eso lo hago a través de escritos y informes que van elaborando durante el semestre, lo cual me reduce mucho la dependencia que tengo respecto a la prueba objetiva final. Así que sí, a mí me parece una alternativa muy buena y, como decía anteriormente, es que todo lo que sea mezclar diferentes pruebas a ustedes les va a venir muy bien, porque van a buscar esa consistencia del desarrollo de la competencia del estudiante. Así que totalmente de acuerdo, vamos. Gracias, Luca. Sí, José. Sí, perdona, Luca, que creo que querías terminar con algo. Gracias a ti, nada más. Vale, muy bien. Sí, Perdón. José. Bueno, estoy siguiendo lo que ponen en el chat, pero Didi, Benjamín. Adelante. Sí, José, efectivamente habría que viabilizar en grupos más pequeños. Nosotros, para que se hagan a la idea, estamos ya diseñando un semestre con un modelo híbrido de sesiones online y sesiones presenciales. Las sesiones online serán con grupos de hasta 40 y las sesiones presenciales con grupos de hasta 20. ¿Por qué quiero decir con esto? Es que también el online también tiene límites. Si quieren hacer pues una prueba, o sea, unas sesiones online de aprendizaje efectivo del estudiante. Por lo tanto, yo creo que es evidentemente necesario hacer grupos más pequeños, tanto para la parte presencial por motivos sanitarios obvios, como en una sesión online por también motivos evidentes del aprendizaje del estudiante. Luego Carlos introduce otra pregunta que también salía el otro día. No hay, que yo sepa, no hay ningún problema legal en hacer esa prueba diferente, más allá del esfuerzo del docente, que es evidentemente mayor por tener que hacer una prueba diferente para cada estudiante. Por favor, profesor Barán. Sí, solamente quería ver si estoy entendiendo la línea. La recomendación, digamos, que estamos recibiendo es cambiar el modelo actual, donde básicamente el proceso evaluamos en 40% y el final en 60%, o al revés. En algunos casos, algunos se animan a que el proceso valga 60 y el final 40, para un modelo ideal, por lo menos en el semestre que empieza, donde cada clase se evalúa, no sé, 3%, 5%, y habrá o no un examen al final que a lo sumo, por seguir vuestro ejemplo, valdrá 25%, por el alumno, si ya juntó los otros 75, ya salvó igual la materia, ya aseguró por lo menos un 3, acá la nota está 5. Y que ese sería el camino recomendado para las clases virtuales, si estoy entendiendo bien. Procurar tener muchas evaluaciones pequeñas y que el examen final, si puede valer 10 puntos, vale 10 puntos. No es ahí donde promociona el estudiante. ¿Es eso un poquito el mundo ideal al que podemos aspirar? Esa es la pregunta. Le contesto yo, Alex, si me permitís. Sí, profe, claro. Eso se puede, y obviamente después enriquecer vos seguro. Eso se puede hacer ya. Hay materias que lo están haciendo así. Te digo, nuestros reglamentos hablan de mínimos de procesos, no de máximo. Entonces, los procesos pueden ser, digamos, con el puntaje que prácticamente quieras, ¿verdad? Más todavía justificado en esta modalidad. Y hay materias que ya lo están haciendo. Resistencia de los materiales, por ejemplo, tiene un final de 15 puntos nada más, ¿verdad? El final siempre va a existir en nuestra facultad porque hay procesos administrativos muy fuertes relacionados a eso, ¿verdad? Como son las 3 oportunidades estatutarias e incluso, digamos, el pago al acceso al examen y demás, ¿no? Entonces, los finales van a tener que concurrir siempre, pero la valoración, digamos, puede estar, de todo el proceso puede estar volcado, vamos a decir, principalmente en el proceso semestral y no tanto en el final. Perdón, profesor, ¿quiere decir eso que hoy, digamos, un alumno que está aplazado antes de rendir el final, porque, bueno, de los 90% del puntaje previo al examen final, porque el final vale 10%, hizo, qué sé yo, 15%, ya está aplazado, no va a rendir final, no va a pagar examen porque ya sabe que está aplazado? Si hacemos eso, no solamente no está prohibido, sino hasta es recomendado en esta modalidad virtual.
¿Podemos hacer eso como Podemos. mecanismo para el próximo semestre, casi como una Ahora- recomendación de estos encuentros? Mi recomendación, digamos, es que se haga una evaluación lo mayor, es decir, lo máximo atomizada, ¿verdad? Es decir, digo, ¿verdad, Alex? Estoy haciendo recomendaciones de la dirección académica, digamos. Vale. Y entonces para el examen final que destinen, digamos, el puntaje que ustedes crean válido, ¿verdad? Es decir, a veces va un trabajo práctico y un examen o un examen solo. Pero, es decir, no hay problema con que valga 15, 20 puntos, que esté, digamos, en línea con las demás evaluaciones de todo el semestre. Permiso. Perdón, quiero, para cerrar este punto nada más, y tal vez no sea ni el foro, pero históricamente yo por lo menos creí entender que era una buena idea que el alumno, aunque no haya participado mucho en clase, tenga la oportunidad de rendir un examen final. Y por eso había en algún momento de la historia de nuestra facultad una especie de recomendación no escrita de que el final valga 60% para que un genio pueda salvar sin haber hecho nada de lo que se pidió antes. Eso yo lo entendí mal, en realidad hoy no vale para nada, sin importar si en el pasado fue verdad o no, pero ahora, a partir del semestre que viene, nosotros podemos implementar el esquema de me acuerdo que con el profesor Miguel Ángel Volpe, cuando yo cursé electricidad y magnetismo, teníamos ese sistema. Un taller por clase. Cada clase empezaba con un examencito que valía muy pocos puntos y que al final del semestre, como fueron muchas clases, sumaba muchos puntos. Ese modelo es absolutamente viable entonces y lo podemos implementar a partir del próximo semestre y de hecho sería algo así como lo recomendable. Es un poco lo que saco de este intercambio de ideas. Sí, yo no me animo a decir cuál es mejor o peor, sí me parece que en esta situación que estamos viviendo, creo que es recomendable, como decís, tener, ¿verdad? Una evaluación atomizada de proceso, ¿verdad? Que permita justamente evitar que cada, vamos a decir, instancia de evaluación penalice tanto en el proyecto académico. ¿Okay? También justamente en esa línea sacamos el reglamento de reevaluación donde las instancias podían ser reevaluadas, ¿verdad? Justamente también, digamos, en esa línea, ¿verdad? No es la idea, digamos, penalizar al alumno que no pudo seguir, ¿verdad? En un principio, pero sí, digamos, adaptar el modelo porque es importante que en la modalidad virtual que los alumnos estén al día, ¿verdad? Es mucho más grave que vamos a decir, en la modalidad presencial, como decir que podían tener, sacaban las clases y empieza a estudiar el estudiante para tratar de aprobar la asignatura, ¿no? Ahora en la modalidad virtual eso es prácticamente imposible, ¿no? Fernando, una consulta, así como dijo el profesor Barán, yo recuerdo la existencia de ese reglamento. Habría que ver si eso tuvo algún cambio a nivel de vicerrectorado académico. Eso hay solo que habla sobre mínimos de proceso. ¿Okay? No hay uno que hable sobre máximos o mínimos de final. Ok. Yo, si me permiten trasladarles más allá de las gestiones internas de ustedes, donde evidentemente no entro, nosotros, solo un pequeño matiz, profesor Barán, de lo que señalabas, nosotros las clases no tienen puntaje. Lo que tienen puntaje son las sesiones, las actividades de evaluación sumativa, porque hay actividades de evaluación formativa donde se les da un feedback al estudiante, pero no sumativa. ¿Vale? Por lo tanto, hay sesiones que son de práctica, pero no suman para la calificación. Y eso se produce, nosotros tenemos el semestre dividido en 14 semanas y eso se produce, las sesiones de evaluación sumativas se produce en al menos, por lineamientos internos, en al menos 7 de ellas. Genial, me parece que es una idea fantástica, digamos, en promedio una semana sí, una semana no, exactamente. Una clase sí, una clase no,
hay algún tipo de evaluación, eso se suma a lo largo del semestre, algunas serán más prácticas, algunas más teóricas, algunas pueden ser inclusive orales, como dices, para darle oportunidad a los diferentes tipos de participaciones, y entonces el final no es una instancia donde necesitamos ese estado policíaco, porque bueno, vale tan pocos puntos que el que ya sabe ya va a salvar igual, y el que ya se aplazó, y bueno, a lo sumo tendrá alguna definición para torcer una nota un poco a la derecha o a la izquierda. Creo que esa experiencia que nos compartes es realmente excelente. Muchísimas gracias. Creo que lo vamos a tomar por lo menos para la cátedra a mi cargo. Bueno, me alegro. Y luego, cada prueba de evaluación continua, cada una de ellas, ninguna puede sumar más de un 10%. Eso reduce que por el puro efecto de que se te dé bien una prueba, puedas llegar a aprobar el semestre casi pues, con una prueba menor, pero que esa la hiciste muy bien. Entonces, como veis, es un sistema que busca compensar todos los desequilibrios que generan toda esta microatomización de actividades. Permiso. Por otro lado, subsiste de todas maneras una de las temáticas que decía Benjamín, es decir, con eso, de alguna manera también estamos medio obligando a los alumnos a que participen activamente durante todo el semestre. Mientras que históricamente hemos contemplado también la posibilidad de que a los alumnos, a lo mejor, a pesar de que formalmente nuestro reglamento prevé el 75% de asistencia, que nuestros alumnos que no quieran o no puedan, por X motivos, participar activamente del proceso de las clases, pero sí puedan participar, puedan de todas maneras aprobar las pruebas y aprobar los exámenes si adquieren las competencias. Entonces, eso es una temática que me parece también muy relevante a tener en cuenta y ver cómo contemplamos estos enfoques distintos en el desarrollo académico. Sí, sí. Bueno, sí, totalmente. O sea, me parecen que nuevamente son lineamientos que van a asegurar un poco el cumplimiento del proceso. Así que a mí me parece muy, muy pertinente esa aportación, Luca. Evidentemente el tema que más nos atañe es el tema de la evaluación, porque nos has presentado un montón de cosas la vez pasada, también sobre cómo planificar del tiempo que dedicar a las clases con respecto a la preparación y el pre y el post y una serie de otras herramientas fantásticas, pero evidentemente como nos acercamos a los exámenes finales, ahora Claro. ese es el poco de batalla. Claro. Sí, no, me lo imagino, pero ya les alerté el otro día que aquí es donde la literatura está más dividida. Entonces, ya ven que les doy lineamientos casi más internos de, bueno, nuestro sistema universitario que de lo que sé que puede funcionar, porque creo que ahí el campo estamos todos aprendiendo, vamos. No obstante, en alguna de las referencias que el otro día les mandaba, porque estoy viéndolo acá, de todo lo que les dije el otro día, ahí échale un vistazo porque hay alguna de las referencias que habla un poco de, sobre todo de la parte de diseño de las pruebas de evaluación, etcétera, etcétera, para aumentar robustez. Lo digo porque ahí igual pueden encontrar alguna pista adicional en las referencias del otro día. Y si encuentro alguna otra cuestión en relación a las cuestiones que he ido anotando acá, de todo lo que han ido preguntando, pues también se lo puedo hacer llegar. Simplemente ahí copié el artículo que hacía referencia probablemente Emilio y Benjamín sobre porcentajes. En este caso es un máximo posible que se le asigna al final, pero no hay un mínimo, digamos. Es un extracto del reglamento de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de la facultad. No es un reglamento de la universidad, es de la facultad. A nivel universitario no hay ninguno al respecto.
No, Una pregunta, el feedback por parte de los estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cuál es la experiencia que están viviendo? Aprovechando los últimos minutos. Nosotros tenemos, me imagino que será algo parecido. Hasta que las cosas no van mal, no todos los problemas salen a flote, digamos. Sí. ¿Cómo van la cosa allí, digamos? Porque he leído de todo, es decir, evidentemente hay de todo, ¿no? Es decir, hay estudiantes que se están quejando, hay otros, digamos, que no, que esperan, digamos, que el asunto esté más maduro para iniciar, ¿verdad? Nosotros defendemos un modelo universitario donde la comunidad junta, unida, tiene que salir a flote, ¿no? No que haya expertos que tienen que venir a salvarnos. Sí, bueno, a ver, en nuestra universidad, o sea, imagino que la pregunta la haces en general por el país, pero nuestra universidad es una de las pocas privadas que tiene España, por lo tanto, como competimos contra las públicas, llevamos ya muchos años apostando por la enseñanza virtual y remota. Por eso, la metodología que les presentaba el otro día a ustedes es una metodología que llevamos muchos años trabajándola. Entonces, nuestro feedback del estudiantado es muy bueno. O sea, yo les diría que no hemos notado tampoco nada mucho porque ya muchas titulaciones tienen mucho peso online. O sea, piensen que nosotros muchas de las sesiones magistrales de explicaciones ya las hacíamos online. O sea, cuando yo les decía el otro día que las sesiones síncronas son para la práctica, para la aportación, para el diálogo, para la construcción conjunta, me refería a que es una cuestión que ya la hemos hecho muchas veces. Nosotros cambiamos de una metodología a otra en menos de 3 días. O sea que yo les diría que el resultado en nuestra universidad ha sido bueno, pero en España en general ha habido muchos problemas porque pero yo no creo que sea un tema de si una universidad mejor o peor que otra, que eso me parece que es feo incluso comentarlo. Yo creo que es una cuestión de cultura y tradición por las metodologías remotas. Un docente que lleve 30 años sin tocar un ordenador para nada, pues es normal que no pueda hacerlo bien. Y por mucho que tenga ahora 3 meses para prepararlo, tampoco lo va a hacer bien, porque todos sabemos que el código de comunicación de un entorno remoto, las herramientas, o sea, la soltura que se debe tener para todo esto, lleva mucho tiempo hacerlo. Así que yo creo que ahora mismo en España la situación está muy dividida, pero yo creo que el factor que lo explica es la tradición por la formación remota. Por lo tanto, yo por lo menos les animaría a todos ustedes que apuesten por ello, pero en el medio plazo, porque esto les va a traer muchos réditos para otros contextos. Y ya atendiendo eso, me imagino que te habrás formado en una universidad, vamos a decir, con un campus físico presencial. Sí. Entonces también tienes así buen dominio de eso, ¿no? A mí me preocupa siempre la vida de campus que se pierde, ¿no? Es decir, los lazos de comunidad que se van debilitando, ¿no? De ese trabajo diario, del maestro-aprendiz, los trabajos de laboratorio, todo ese intercambio, vamos a decir, académico que se da fuera de aulas o fuera de una sesión con un docente que te está presentando, digamos, o dando tareas. ¿Cómo ven, cómo hacen para tratar de compensar, digamos, especialmente para nosotros que casi toda esa actividad era, vamos a decir, basada en metodologías presenciales? Hacemos encuentros de campus, tenemos actividades sociales que desde Deusto Campus se hacían, ahora se hacen online. Por lo tanto, primera cuestión, también en eso estamos trabajando, haciendo encuentros semanales con la comunidad universitaria. Luego, a nivel de titulación o asignatura, también hacemos encuentros semanales para otras actividades que no tengan que ver con la docencia, es decir, para reforzar esas actividades que sobre todo desarrollan un poco las competencias sociales de intercomunicación, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que hemos hecho también es transformar digitalmente muchas de las actividades presenciales, pero nuevamente, es que piensen que nosotros ya hacíamos muchas de esas cuestiones anteriormente por la cantidad de estudiantes que tenemos repartidos por todo el planeta. Entonces, nuevamente yo creo que es una cuestión del tiempo que llevamos haciendo alguna de esas actividades como más de desarrollo intercultural también, de competencias intersociales y, en definitiva, de esas otras partes que también desarrollan al estudiante pues de una manera más robusta. Así que sí, me parece muy pertinente. Y el otro día, acuérdense que también les decía cómo organizar eso en encuentros de aprendizaje social, ¿eh? O sea que
ahí tenemos evidencias también. Pues nada, yo no tengo más preguntas, Alex. No, tu tiempo creo que se está acabando también, ¿no? Sí, muchas gracias, Fernando, de todas maneras, por todas tus aportaciones. Bueno, pues nuevamente les agradezco su tiempo yo también a ustedes y de todas maneras, pues bueno, que esto sea también un diálogo que fluya. Así que si tienen alguna pregunta, tienen mi correo electrónico, que se lo voy a dejar acá. Por lo tanto, me pueden trasladar cualquier pregunta que tengan y bueno, pues estamos en comunicación. Hacemos muchas actividades también remotas y online, así que pues cualquier cuestión que necesiten, pues ahí estamos a disposición. La profe Teresita te dejó una pregunta, Alex, que rogaría que preguntar porque ella trabaja en el vicerrectorado académico, así que lo que le cuentes a ella, hay mucha posibilidad que permea toda la universidad. Ok, muchas gracias, Fernando. Sí, el aprendizaje por pares y la evaluación por pares es muy bueno porque nuevamente cuando sabes que tu trabajo también lo va a revisar un estudiante se desarrolla de una manera diferente, que es parte de lo que desde la psicología siempre se ha estudiado. Entonces, tiene un valor formativo terrible porque se desarrollan unas competencias de observación, de pensamiento crítico, de observación reflexiva, pues muy buenas, pero también yo creo que es bueno la parte sumativa. Nunca la llevaría a más de un 10%, pero sí que creo que puede ser bueno que desarrollen también y que cuente, porque al final se hace mejor cuando sabes que va a haber esa parte sumativa, porque de otra manera se puede tomar con cierto carácter lúdico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre que queremos desarrollar una competencia, que es un poco lo que les decía el otro día con la rúbrica, siempre tiene una parte sumativa. Así que mi recomendación que evalúen eso puede ser muy bueno porque van a desarrollar otras competencias en nuestros estudiantes. Perfecto. Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Yo te agradezco en nombre de la facultad nuevamente, Alex. Ha sido un placer, digamos, tenerte y casi que fuiste nuestro padrino, ya que no es el primer encuentro y ojalá que podamos tener alguna otra reunión cuando cerremos esto y contarte cómo nos fue, ¿verdad? Muy bien. En caso de incendio, creo que tienes el traje de bombero ya para nosotros, así que... Muy bien, pues un placer que así sea. Vamos a contactar. Te agradezco nuevamente, Alex. Muy amable. Alex. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos los colegas y buen examen final para todos y que empecemos el nuevo semestre con una mente abierta y con visión a estas grandes oportunidades. Un abrazo para todos. Gracias, Benjamín. Gracias. Creo que va a ser un examen final para todos. Va a haber un examen final para profesores también. De hecho, chao, gente. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Chao.